Bien, se lea la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Repitamos todo nuevamente este verso que tenemos como base. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por cada cántico, gracias por cada músico. Honramos, Señor, lo que tú estás haciendo en la vida de ellos, pero también honramos lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu bendición, todo momento, Señor, llegue a nuestras vidas. Señor, que puedas exhortarnos, que puedas edificarnos, que puedas levantarnos también. Gracias te damos en esta hora. Bendice tu palabra y que cada vida, Señor, salga de este lugar, Dios mío, con herramientas, pero a la misma vez también con una bendición plena que tan solo tú puedes dar. En el nombre tuyo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te lo pedimos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en el día de hoy. Gloria a Dios. En nuestros comienzos estábamos hablando un poco acerca de cómo el Espíritu Santo es bastante importante en el momento de la creación y cómo el Espíritu Santo fue partícipe de esa creación hace 2 semanas atrás. Y observamos de qué manera también el Espíritu Santo ordena nuestras vidas. Sabemos de que hubo un desorden desde el momento que nuestros primeros padres fallaron y fueron sacados de ese paraíso, de ese Edén. Pero encontramos que nuestra vida espiritual, antes de conocer a Cristo, siempre fue un desorden. La llegada del Espíritu Santo en nuestra vida, después de nuestra confesión, de poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, conllevó a que el Espíritu Santo empiece a ordenar nuestra vida, y al ordenar nuestra vida nosotros nos sentimos en plena libertad de poder reconocer todo realmente el poder que Dios tiene sobre todos y sobre nosotros. Y ese cambio que Dios hace, lo hace con el proceder de que el resto también pueda reconocer los cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas. La semana pasada hablamos con respecto a algo que Dios puso en mis oídos y dijo, el enemigo juega con las emociones de mis hijos. Y hablamos la semana pasada acerca de cómo realmente las emociones alteran nuestro sistema, alteran nuestra conducta a un punto que a veces nuestras emociones nos limitan el poder hacer la voluntad de Dios. Y recuerdo también de que dentro de esas emociones quizás participamos de una frase acerca de una guerra espiritual, que estamos en guerra. Y esta semana vamos a hablar un poquito acerca de los recursos espirituales. ¿Por qué? Porque si estamos en guerra, necesitamos saber en sí qué es lo que realmente Dios ha dejado a sus hijos. ¿De qué manera podemos utilizar estos recursos y estas bendiciones que tan solo Dios puede darnos? Por eso de que empezamos como un verso base, el verso número 3 del capítulo 1 de Efesios, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que aquí hay una bendición, pero también hay recursos que Dios nos ha dado. La razón de la bendición y del recurso es para que nosotros podamos desarrollar y podamos cumplir la misión que nos ha sido encomendada. No hay otra razón más. Y esa misión encomendada, el resultado de ello es poder vivir con Cristo por toda una eternidad. Así que es importante que nosotros podamos recordar cuál es la bendición mayor que nos ha dado Dios, pero también algunos recursos espirituales que Dios nos ha dado para que nosotros podamos sostenernos, para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos enfrentar cuando hay circunstancias que llegan a nuestras vidas. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que hay personas que a veces se han puesto a pensar
que después de haber confesado a Cristo como su Salvador personal, Dios nos dejó prácticamente a nuestro propio pensamiento, lo cual no es así. Después de nuestra confesión, que dice la palabra en el libro de Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que la labor del Espíritu Santo es una bendición, pero a la misma vez también lo que da el Espíritu Santo es una herramienta para que nosotros podamos, como dije anteriormente, desarrollar y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Si nosotros no sabemos cuál es la misión que Dios nos ha dado, es difícil en realidad poder utilizar los recursos. Imagínense de que el gobierno de Estados Unidos pueda darle a cada uno una pistola para poder defenderse, pero si usted no sabe la razón del por qué, ¿para qué sirve poder tener una pistola? ¿Verdad que sí? Aunque nosotros sabemos que la razón de tener una pistola, de un armamento, es para defenderse. Entonces, necesitamos saber objetivos. Necesitamos saber la razón del por qué estos recursos Dios nos los ha dado. Y ya dije anteriormente, desarrollo y cumplimiento de la misión. Pero el punto es que si nosotros no sabemos cuál es la misión, la cual Dios nos ha encomendado, entonces los recursos estarán allí. Usted podrá conocerlos, usted podrá tenerlos al lado suyo, pero a la misma vez no va a poder utilizarlos porque no sabe para qué. Así que es importante que usted le pregunte a Dios cuál es la misión que Dios tiene para mi vida. Hay algunos que dicen para servicios, otros dicen para evangelismo, otros que son para poder ser maestros, otros para poder ser predicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una misión. Si yo preguntara en el día de hoy a la iglesia presente, local, ¿cuántos realmente saben cuál es la misión que Dios ha puesto en el corazón de ustedes? Levante su mano. Si usted puede observar a su alrededor, son pocos los que saben en realidad cuál es la misión que Dios ha encomendado en el corazón de uno. Si no lo sabemos, simplemente estamos tratando de poder conocer qué es lo que realmente Dios me llamó a hacer. Y eso puede mucho conducir a ciertas estadísticas donde se dice que el 80% de personas muchas veces no saben cómo utilizar los recursos espirituales de Dios. Tienen conocimiento de Él, saben dónde pueden encontrar la porción bíblica, pero muchas veces no saben en qué momento deben utilizarla. La palabra al comienzo dice: bendito sea el Dios y nuestro Padre, bendito sea Dios. ¿Cuál es la razón de la bendición de parte de Dios? Primeramente, porque Dios dio esa bendición y porque Dios dio esos recursos. Número uno, porque fue su deseo redentor, de redimir a toda la humanidad. El gran amor de Dios lo encontramos en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay un deseo de Dios de poder tenernos a nosotros por toda una eternidad. Dios sabe de que Él es espíritu y nosotros somos carne. Pero Dios sabe en realidad que esa carne santificada en un momento dado, cuando Cristo venga, esa carne será, ¿qué cosa? Será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos seres espirituales, aleluya, al igual que Dios, porque habitaremos con Dios. No seremos Dios definitivamente, pero habitaremos en ese lugar celestial donde Dios habita. Así que es necesario que nuestra carne pueda someterse al Espíritu para poder entender la dirección del Espíritu Santo y para poder saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál es la razón de nuestra existencia. Eso es importante. Por eso que al comienzo dije, si nosotros sabemos cuál es la misión que Dios nos ha encomendado, entonces reconoceremos en sí que tenemos que nosotros buscarle en espíritu y en verdad para poder ser guiados en la labor y en la obra del Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas que encontramos dentro de la bendición de Dios de nuestra vida es por la venida del Señor Jesús.
No fue casualidad que Dios enviara a su Hijo simplemente a morir por causa de una humanidad y dejar a la humanidad prácticamente a su propio pensamiento. No. La intención de Dios de enviar a su Hijo es para poder redimir a todos, de que todos puedan saber que en un momento fueron esclavos y que ahora son libres. Que todos en un momento fueron esclavos y que Cristo compró, aleluya, nuestra esclavitud a precio de sangre. Y que por causa de ese sacrificio también fue devuelta nuevamente nuestra comunión con Dios. Y que por causa del sacrificio de Cristo, nuevamente nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Amado hermano, si nosotros simplemente conocemos lo que es la misión que Dios nos encomienda y podemos reconocer que somos hijos de Dios, mire hermano, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el reconocimiento simplemente de ser hijo de Dios nos permite poder observar cuáles son los recursos y de qué manera tenemos que enfrentar cualquier circunstancia o podemos fortalecer en cualquier circunstancia que pueda llegar a nuestras vidas. Solamente el hecho. Si usted le pregunta a un joven que es hijo de un millonario y le dices, mira, necesitamos comprar estas cosas, ¿él qué va a decir? No hay problema, vamos a comprarlo. ¿Por qué? Porque puede que él haya heredado X cantidad del padre terrenal, por supuesto, y si no lo tuviera lo suficiente, tiene al padre terrenal que dejándole saber lo que va a necesitar, se lo puede dar. Pero muchas veces nosotros como hijos espirituales, como hijos de Dios, al no conocer los recursos, al no saber lo que tenemos, al no saber cómo identificarnos, nos olvidamos en realidad de ¿qué? De que somos seres espirituales y solamente nos concentramos en que somos seres naturales. Y el enemigo viene a bombardear nuestra mente. Y el enemigo viene a tratar de sacarnos del camino de Dios. Y el enemigo trata de distorsionar la misión de Dios. Y él nos pone ciegos. Y al ponernos ciegos definitivamente no sabemos a dónde ir. Nos topamos el uno al otro. Nos hacemos daño el uno al otro. Por eso de que a sus comienzos presentamos al grupo de alabanza porque es uno de los ministerios que es más afectado. Y lo menos que yo quisiera es de que en cada ministerio el uno al uno se esté topando, se esté hiriendo, se esté dando de codo o se estén empujando. ¿Por qué? Porque eso es la labor de Satanás. La labor de Satanás es crear rencillas. La labor de Satanás es crear ira. La razón de Satanás es poder dividir al pueblo. Pero nosotros como hijos de Dios, si nosotros mantenemos nuestra edificación, sabemos en realidad, espiritualmente hablando, de que cada maquinación y cada estructura no proviene de Dios, sino proviene del mismo enemigo, que trata de dividirnos. Usted ve sillas vacías. Esas sillas vacías deberían estar representadas por alguien. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser la persona que tiene una necesidad. Pero al no conocer la misión, cada una de esas bancas seguirán estando vacías por cuanto no hemos entendido la razón de nuestra existencia. Voy a adelantarme un poquito y mire lo que dice el verso número 4 del libro de Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa porción bíblica que tú puedes observar, santos y sin mancha, está hablando de una santidad. Está hablando de poder habernos ya apartado del mundo. Quiere decir, apartarse del mundo no es simplemente encerrarte en tu casa o irte a las montañas para no saber nada del mundo. No. Es simplemente observar lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te quiere dar y qué es lo que el mundo quiere hacer contigo. Es separarse de cualquier situación que el mundo pueda ofrecer, de poder saber ser fuertes en los momentos de la tentación. ¿Por qué?
Porque al nosotros reconocer lo que el mundo ofrece y al saber en realidad la razón por la cual Dios nos escogió, entenderemos que dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Eso quiere decir que necesitamos de esa santidad para poder estar cerca de Dios. No es que estamos cerca de Dios por ser buena gente, o estar cerca de Dios porque damos buenas ofrendas. No, no es lo material lo que nos acerca a Dios, es la santidad lo que nos acerca al Señor. Y cuando nosotros caminamos en esa santidad, entonces entenderemos nuestra verdadera identificación de ser hijos de Dios. Y entonces entenderemos también la misión que nos ha sido encomendada. Por eso que es importante que el día de hoy nosotros reconozcamos, y estamos hablando simplemente la razón de poder, porque el apóstol Pablo bendice a Dios y le dice por su deseo redentor, y bendice a Dios también por la venida del Señor Jesús, y también dice por los cuidados de los santos, porque Él nos cuida. Mire lo que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 31. Segunda de Corintios, capítulo número 11, verso número 31. 11:31. Dice así. Segunda de Corintios 11:31. Gloria a Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora, si usted puede observar versos anteriores, en el verso número 29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Está hablando del cuidado de Dios. Está hablando de que unos quizás tienen una circunstancia más fuerte que otros, pero independientemente qué tanto sea el tamaño o el ancho de la dificultad, Dios está allí para poder cuidarnos. Pablo está enfatizando y deja saber que le da gracias a Dios porque la obra redentora, la venida de Cristo, conllevó a que Dios pueda prestar cuidado de nosotros. Y sigue diciendo la palabra y nos dice: y nos bendijo, regresando al libro de Efesios capítulo 1 verso número 3, dice: y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y está hablando del origen de la bendición. Si yo le preguntara a usted dónde se origina o dónde están esas bendiciones espirituales y esos recursos espirituales, inmediatamente usted diría: están en los cielos. Están en los cielos. Eso quiere decir en realidad de que nuestro deseo es de ¿qué? De que Dios desde los cielos pueda ¿qué? Bendecirnos. No estuvo de más cuando el Señor Jesús dijo que todo lo que atares aquí en los cielos, también ¿qué cosa? Lo atarás allá en los cielos. Y todo lo que desatares en los cielos también será desatado también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la bendición viene y está originado en los cielos. Y para nosotros poder pedirle a Dios y solicitarle a Dios esa bendición que viene solamente del cielo, entonces tenemos nosotros que andar ¿qué? En santidad. Tenemos que tener plena comunión con Dios. Tenemos que tener la identificación de que somos hijos de Dios. Mira, amado hermano, voy a hacer este ejemplo para poder concretar todo lo que nosotros estamos diciendo. Dentro de un club o dentro de una organización donde sus miembros tienen que portar una tarjeta para poder entrar dentro de ese club o dentro de esa organización, siempre hay alguien afuera que está solicitando ¿qué? La tarjeta de identificación.
Vamos a hacerlo un poquito más notorio. ¿Cuántos de los que están aquí conocen Costco? ¿Conocen Costco? Todos conocemos Costco. Todos saben que cualquiera no puede entrar a Costco. Todos saben que no todos pueden comprar en Costco. Tienen que comprar ¿qué? Una tarjeta que vale entre 45 a 55 dólares, dependiendo qué clase de tarjeta quiera, y cada vez que tú entras, lo primero que tienes que presentar es la tarjeta, entonces tú puedes obtener los beneficios que tiene Costco. Ahí es donde vamos, en la parte espiritual. No todos en realidad entramos a la presencia de Dios. Solamente los hijos de Dios. Y te voy a decir algo más todavía, que me voy a adelantar un poco porque el Espíritu está llevándome hasta ese punto. En el verso número 13 del capítulo 1 de Efesios, mira lo que dice la Escritura. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que toda persona que llega a la presencia de Dios lo hace no por sí mismo, no lo hace por mérito propio, sino por el sello del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es el sello. Son las arras. ¿Y qué significa las arras? Las arras es el precio que Dios da como equivalente a propiedad. Fíjese lo interesante, amado hermano, de las arras, de que aunque tienes el sello y tienes, por decir, el down payment de algo que va a ser tuyo, pero no va a ser tuyo hasta que tú completes de pagarlo. Voy a repetir otra vez. El down payment no es suficiente para decir ese carro me pertenece o es mío. Va a salir a nombre tuyo, lo vas a asegurar, pero no es tuyo hasta que tú lo termines de pagar. Entonces las arras del Espíritu nos da un sello de propiedad de Dios, pero no vamos a poder obtener en realidad la verdadera propiedad hasta que nosotros podamos permanecer hasta lo último y podamos llegar allá al cielo, y entonces ese sello, ese precio fue completado porque nosotros hicimos la parte que nos pudo corresponder. Por eso que nosotros necesitamos saber quiénes somos y cuál es la misión la cual Dios nos ha encomendado. Porque el enemigo de las almas dentro de esta guerra espiritual lo que trata es dividir, lo que trata es poder distorsión, lo que trata simplemente de poder incitar, lo que trata de que no haya esa verdadera comunión, de que nosotros no podamos entrar en esa verdadera comunión a través de la obra del Espíritu y no podamos ser, aleluya, manifiestos como verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Es importante. El Señor, hablando a mi vida, me habla acerca de esta guerra, me habla acerca, aleluya, de que sus hijos, muchas veces teniendo todo, no toman conciencia del por qué deben tomar esos recursos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que están decaídos, hay muchos de Dios que han caído de la presencia de Dios, muchos hijos de Dios que están, aleluya, en plena debilidad, muchos hijos de Dios que se sienten que por lo que saben ya realmente han podido alcanzar algo. ¡No! El conocimiento nos sirve a nosotros de mucho para poder conocer la grandeza de Dios y lo que Dios desea hacer de nosotros. La palabra de Dios es importante a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos permite poder ver en sí toda la planificación que Dios hizo de sus comienzos y lo que sucedió antes, cuando ya ahora el poder observar que estamos separados, hemos sido separados de Dios
a través del pecado. Pero la palabra de Dios también nos habla acerca de una redención, nos habla también de una manera de cómo Dios, a pesar de que el hombre cayó, Dios inmediatamente dispuso en realidad que habría una obra redentora para poder ayudar a esta humanidad perdida. Y es lo que nosotros tenemos que seguir observando, lo que dice la Escritura. Y nos dice en los lugares celestiales, como dije, es el origen, pero también hay un poder y una autoridad delegada a Dios, delegada a nosotros. Hechos 1:8 lo deja saber, pero también Lucas 9:1 también nos dice igual. Y nos dice Lucas: habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y aquí usted puede ver que la razón por la cual no hay más milagros, no hay más sanidades, es por causa de que no todos conocen la misión que Dios nos ha encomendado. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo se limita, la obra del Espíritu Santo se entristece por causa que la persona que fue llamada no está poniendo a práctica lo que Dios ha puesto en él o en ella. Y nosotros decimos, ¿por qué no hay más milagros? Y es porque tú no te has puesto las pilas. Y el que no se pone las pilas está pidiéndole al otro, no, pero que eso, mira allá fulano, mira que allá mengano, mira que allá. Y tú puedes ver un caos dentro de un local, dentro de una iglesia, echándose siempre la culpa al uno, al otro, aquí y allá, pero ninguno está buscando una solución, ninguno está disponiéndose a poder ponerse en la brecha como el Señor. ¿Por qué? Porque ninguno desea hacerlo. Es más fácil irse, es más fácil apartarse que hacer la voluntad de Dios. Y eso no es la voluntad del Señor. No la es. En Lucas capítulo 24, verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso es lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Es lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, de poder investirnos de ese poder y de esa autoridad. Yo le voy a decir una cosa. Si en el día de hoy hubiera una manifestación demoníaca, escuche bien, y yo dijera, por ejemplo, apuntaría a una persona y digo, ven tú y saca ese demonio, ven tú e intercede, la persona va a decir, me lo va a decir inmediatamente. Y si yo apuntara a otra persona, y si yo estaría buscando a alguien, estuviera escondido ahí, porque no quiere nadie ser responsable o adquirir el compromiso. ¿Cuál sería la respuesta de todos? El pastor. Que él lo saque. ¿Ah? Quizás algunos líderes digan, yo lo voy a hacer. Pero la palabra de Dios dice que Él delegó poder y autoridad a sus hijos. Está hablando de todos. No está hablando de uno, no está hablando de dos, no está hablando de tres. Está hablando de todos. Porque es una lucha, es una guerra. Esa persona que quizás en ese momento está pasando por esa gran necesidad, tenemos que liberarla. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender no solamente lo que Dios puede hacer en su vida, sino que esa persona pueda completar su misión. Hay personas que no entendemos en realidad lo que es la misión de Dios en nuestra vida. La misión de Dios no solamente es evangelizar todo el tiempo. La misión de Dios también es: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa. Fíjate hasta dónde el apóstol Pablo le deja saber a los creyentes, en cuanto dependa. Está hablando de la actitud, está hablando en ese momento del deseo de poder hacer algo. Pero muchas veces no todos estamos dispuestos a poder mantener la paz. Estamos dispuestos a señalar. Y Dios no nos ha llamado a señalar.
Dios nos ha llamado a poder ser parte de un cuerpo que puede caminar bien. Así que la primera bendición que Dios nos da es haber dado a Cristo y al Espíritu Santo. Así que no es fácil en realidad de poder comprender cómo Dios, como la historia nos narra, cómo es que Dios preparó desde la eternidad bendiciones para su pueblo. Es Dios. Es Dios. Y nosotros tenemos parte de esa esencia, porque es que hemos sido creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Mire, yo le voy a decir, voy a preguntar algo bien sencillo. Si usted sabe, si las noticias te dicen, y las estadísticas, o está la proclamación en todos los medios, de que la próxima semana no va a haber agua, así que tienes que, que ver cómo tú puedes conseguir agua, porque no va a haber agua por el próximo mes. ¿Qué usted cree que va a hacer usted apenas sale del servicio? A comprar agua, lo que da. ¿Por qué? Porque usted se está preparando, ¿ve?, de que hay una noticia de que después de la siguiente semana no va a haber agua por un mes. Es la preparación. Quiere decir que usted está mirando, le están dejando saber que hay algo que va a ocurrir más adelante. Y ahí es donde viene la preparación. Pero así como la palabra de Dios, como este ejemplo, la palabra de Dios también nos dice que nadie sabe el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Que Él vendrá en cualquier momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es cuántos de nosotros estamos preparándonos para esa venida. ¿Ah? Estamos tan pendientes de lo que quiero hacer que a veces le pedimos a Dios: Señor, por favor, no vengas este año hasta que yo compre la casa, hasta que yo me case o hasta que yo tenga un hijo. Estamos más pendientes de lo material, estamos más pendientes de este mundo, en realidad, de lo que Dios realmente quiere hacer a través de nosotros. Y aquí es donde viene la siguiente parte. La siguiente parte viene con respecto a que el recurso que Dios nos da es su palabra y su fe. La palabra de Dios, la cual necesitamos conocer. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que hay un enlace entre lo que el Dios nos da como un recurso, su palabra, para poder conocerlo, para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero también está junta a la fe. Uno de los ejemplos que me da gusto poder traerlo es en realidad lo que Pedro hizo. Póngase a pensar usted, amado hermano. Póngase usted a pensar que usted está en una barca y Pedro está ahí y usted es Pedro. Y usted ve en sí de que el que le dice que está allí, que parece un fantasma, es Jesús. Y usted le dice, bueno, si tú me permites ir para allá, pues hey, voy a entender que sí, realmente tú lo eres. Y Jesús te dice, ven. Póngase a pensar cómo este hombre llamado Pedro simplemente le bastó que le diga ven para poder salir de la comodidad de la barca. ¿Qué más? Mire, la comodidad de la barca. Otra vez, tuvo motivación para poder caminar sobre las aguas. Esto significa de que él está diciendo, yo voy a romper toda lógica, yo voy a romper toda presión social y yo voy a romper todo temor. ¿Por qué? Porque la palabra conlleva ¿qué cosa? Exige que se tenga fe. Muchas personas que podemos conocer mucho acerca de la Biblia, no estamos teniendo suficiente fe. Estamos teniendo más conocimiento que fe. Porque si hubiera más fe, esta palabra fuera más práctica. Y sucedieran más hechos, más milagros. Ocurrirían en realidad más cosas que nuestros ojos quizá o nuestro pensamiento nunca pensó que pudieran ocurrir. Por eso que nosotros muchas veces cuando viene una persona en silla de ruedas y se ora por él y empieza a caminar, no lloramos y clamamos a Dios y le damos gloria a Dios por el milagro, el suceso que ha ocurrido. Y ¿sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a poder vivir en esa área espiritual donde Dios se mueve.
No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a nuestro entorno. Estamos acostumbrados a nuestro trabajo, a las personas que están alrededor de nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a estar alrededor de personas que realmente nos quieren. No estamos acostumbrados a estar alrededor de personas que no nos quieren. Sea sincero. Imagínense que a usted lo pongan en una habitación con 10 personas que realmente no simpatizan de usted. ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Alegre, contenta? No. Usted va a tratar de evadir y poder buscar en otro lado donde usted pueda pasar el resto del día y llegar solamente a dormir en ese lugar si se le asignó. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos. Cuando la palabra de Dios nos habla hijo de Dios, significa en realidad de que usted va a estar expuesto a muchas cosas, pero que usted tiene la dirección y usted tiene la manera como usted va a poder desenvolverse en cualquier situación. No somos perfectos, definitivamente que no, pero para eso está la palabra, para poder guiarnos. Para eso está la palabra, para poder mandarnos fortaleza. Para eso está la palabra, para poder dirigirnos. Para eso está la palabra, para poder tener autoridad y poder tener poder a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces decimos ser hijo de Dios y ni siquiera, aleluya, tenemos ese poder y esa autoridad al lado nuestro. Preferimos tener billetes, preferimos tener tarjetas, preferimos tener otros implementos que puedan ayudarnos en caso de una necesidad, pero se nos olvida, aleluya, realmente la palabra de Dios. Así que no estamos haciendo uso de los recursos espirituales que Dios nos da, ni mucho menos de las bendiciones. Imagínese usted, amado hermano, solamente regresar la bendición por algo que deseo traer como una connotación. Si nosotros en realidad reconociéramos bien el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, fuera más que suficiente para que su vida cambie y usted pueda servirle a Dios en todos los días de su vida. No habría obstáculo alguno que pueda separarlo de ese gran amor hacia Dios por el sacrificio. No habría nada. Que mira que fulano dijo acá. Deja que Dios resuelva ese problema. Mira que yo estoy dirigido a hacer esta comisión y no voy a permitir que nadie me saque de ese pensamiento ni de ese camino. Voy a seguir amando a nuestro hermano, voy a seguir amando. Sí, claro, no importa que hablen lo que hablen, yo seguiré amándolos, porque eso es lo que Dios me dice, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Eso refleja en realidad la santidad y refleja también nuestra cercanía a Dios, porque eso es lo que Dios desea. Pero a veces no valoramos lo que es el poder nosotros reconocer ese sacrificio. Y uno de los ejemplos que pudiera darle, que es visible y notorio, es cuando es el momento de la Santa Cena. ¿Se han dado cuenta? El momento de la Santa Cena, pocos son los que se levantan, muchos son los que se quedan sentados. Y muchos de los que quedan sentados siempre estarán sentados porque no quieren arreglar su situación con Dios. Mi pregunta es, ¿están dándole valor al sacrificio? No. ¿Están dándole valor al conocimiento de la palabra? No. ¿Están dándole valor a la fe que dice tener? No. Muchas veces una situación es mucho más tan grande que no puedo soportarla. Y usted se puede dar cuenta de eso. Hay situaciones que te dicen, no puedo soportarla. ¿Y dónde está entonces, pues, nuestra fe en Dios? ¿Dónde está cuando la Escritura dice que Él pelea nuestras batallas? ¿Dónde está pues esa palabra cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde está esa palabra? ¿Qué pasó con esa palabra? ¿Dónde está esa palabra donde dice, Isaías 55, donde dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano?
¿Dónde está esa palabra cuando Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar? Cuando es la situación, cuando es la tribulación que realmente me está sometiendo y me está desanimando y me está limitando y está distorsionando mis pensamientos, no me está permitiendo hacer la misión que Dios se me ha puesto en el corazón. ¿Dónde está? No estamos siendo prácticos. Y Dios desea en realidad que usted pueda reconocer que hay recursos que Dios ha dejado para que usted siga siendo libre y para que usted pueda cumplir la misión que ha sido encomendada. Esa es la razón de este mensaje. Este no es un mensaje tan teológico, y es teológico, pero a la misma vez práctico. Es sencilla, pero para muchos difícil. ¿Qué más dice la Escritura? La palabra de Dios nos deja saber de que en el verso 6, ya hablamos del 4, mire el verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién fue el deseo que seamos nosotros adoptados como hijos de Dios? De Dios, Padre. Él fue, no fue otro. ¿Qué más dice la Escritura? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amado hermano, habla de dos términos, de dos conceptos distintos. Nos dio sabiduría. Sabiduría, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando caemos, aleluya, en delitos, cuando caemos en tentaciones, la sabiduría de Dios no estuvo presente. Estuvo simplemente el deseo y la pasión en el ser humano. Pero Dios nos ha dado sabiduría, que abundemos en ello, e inteligencia. La inteligencia, a pesar de ser racional, la inteligencia nos ayuda a poder entender realmente quién es Dios y cuáles son sus propósitos. Eso es lo que está hablando la Escritura. En todo lugar. Usted va a un centro de trabajo y le dicen: lo que tú vas a hacer es, me vas a contar todas estas materiales que llegan, y eso va a ser tu trabajo. Muy bien, perfecto. Ya yo sé cuál es mi comisión, sé cuál es mi función y cuál es el reporte que tengo que dar. Después de que yo termine de contar todos los materiales, yo tengo que enviar un reporte. ¿Para qué? Para que sepa que hice mi trabajo. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, teniendo lo que tenemos que hacer, no enviamos reporte a Dios a través de la oración para decirle: Señor, terminé este trabajo. Señor, se me está haciendo difícil este trabajo. Señor, hay algo que necesito preguntarte. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y evadimos esa responsabilidad. Y esperamos a que el jefe me diga: bueno, ¿y qué pasó? Es que mira, no tengo lápiz. Es que no me diste ni un papel. Es que aquí no dice ninguna identificación. Sí, pero no preguntaste, no fuiste allá. Perdiste el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida espiritual. Perdiendo el tiempo. Que sería otro momento para otro tema que pudiéramos traer. ¿Cómo perdemos el tiempo? Y sigue diciendo la Escritura. Nos sigue hablando en el verso número 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su bondad, en otras palabras, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación significa periodos de tiempos que hemos podido pasar. Pero cada periodo que han podido pasar han sido controlados por Dios.
¿Para qué? Para que nosotros podamos no solamente reconocer la historia, no solamente reconocer lo que Dios está haciendo, sino qué es lo que realmente Dios desea hacer. Y aquí donde viene algo. Hace unas semanas atrás, estamos hablando quizás unas 8 semanas atrás, yo estaba en YouTube observando ciertas cosas, porque me gusta a veces saber un poquito de política, un poquito de economía y algo pues que pueda estar sucediendo a su alrededor. Me encanta. Y encontré algo muy, pero muy interesante. Encontré que Bill Gates, escucha bien, Bill Gates, ustedes saben quién es Bill Gates, ¿verdad? El dueño de Microsoft, un hombre multimillonario. Este hombre estaba vendiendo sus acciones y estaba vendiéndolas para comprar muchos terrenos en Estados Unidos. Yo me puse a pensar, este hombre es tan inteligente, este hombre sabe qué va a pasar más adelante y está dejando todos, no vendió todo, pero ha vendido gran mayoría de sus acciones con la finalidad de comprar terrenos. Pero una de las cosas que me dio atención fue terrenos de cultivo. Y dije, oh, este está invirtiendo en algo, dije yo. Ok, pasó, ya no le tomé atención, no seguí, pero se me quedé con esa pregunta en mi mente. Hace 2 días atrás, o quizás menos de una semana, me enteré por causa de un hermano que estaba transmitiendo y habló acerca de Bill Gates y me quedé un poco a escuchar. Y él dio el mapa de Estados Unidos y en diferentes partes de Estados Unidos él ha comprado muchos terrenos, lo cual decía, wow, qué bueno, eso yo lo había escuchado, pero quiero saber el por qué. Lo que está suscitando de que todos esos productos que son terrenos de productos, él está botándolos, está exterminando todos esos productos. Y dije, wow, esto es algo maquiavélico en realidad, que son lugares donde producen para la misma población, pero él los está destruyendo todos esos productos. El predicador seguía, que ya ha escuchado y quizás ha indagado muchas cosas, está dando una conferencia, está dejando saber de que esa situación pues está ocurriendo y que llegará el momento en que va a haber escasez de comida. Y ahí es donde vengo yo a pensar. La palabra de Dios no nos habla también acerca de estos últimos tiempos, las cosas que van a ocurrir, que van a acontecer. Pero por cuanto no estamos cerca de Dios, por cuanto no estamos buscando santidad, porque siempre estamos peleando con el hermano, con la hermana, con quien sea, en el trabajo, nos olvidamos que somos hijos de Dios, no tenemos esa conexión con Dios, y Dios, aleluya, tiene que enviar a ciertas personas, y si nosotros tenemos la oportunidad de escucharlo, vamos a escucharlo, pero si no, eso va a quedar desapercibido. Pero no estamos entendiendo que los últimos tiempos ya, aleluya, es porque se acerca el Señor. No hay más vuelta que darle. No hay más vuelta que darle. Ahora en Brasil, para poder tú entrar o para poder tú llegar a poder comprar algo, tienes que presentar la tarjeta de vacunación. En Brasil. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo de que eso está camino a la marca. Está camino a la marca. ¿Ah? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la bendición y los recursos que Dios nos ha dado? ¿De qué manera nosotros vamos a separarnos para Dios? ¿De qué manera vamos a luchar contra todas estas circunstancias? ¿De qué manera? La única manera que yo voy a encontrar, y va a ser un enredo en realidad entre los hijos de Dios, es, ok, está bien, yo me voy a marcar, yo voy a ser el mártir para yo poder proveerle todos los productos a ustedes. Sí, pero el día que me agarren a ti, ¿qué va a suceder? Dime tú. Pusiste tu alma al diablo para poder ayudar a otros, cuando realmente los otros lo que necesitan es entregarse, tener fe en Dios para poder sus cuerpos sean transformados. Eso es lo que dice la Escritura. La única manera que tú puedes hacer, si te quedas, si el rapto viene y te quedas, es la única manera que vas a hacer. No hay otra manera más.
Así que, amado hermano, no es cuestión de qué es lo que realmente pueda suceder más adelante, sino es cuestión qué es lo que nosotros entendamos lo que va a suceder adelante. Y eso es importante. No estoy para asustarlo, pero sí para dejarles saber que estos últimos tiempos son tiempos de dolores, que la gran tribulación se acerca, que el gran rapto, la venida de nuestro Señor Jesús se acerca, que Él viene, aleluya, a esperarnos en las nubes, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto, yo siento que esto es algo que el pueblo de Dios necesita saber, necesita asesorar, necesita practicar la palabra. Aleluya. Y yo sé que en estos posteros tiempos, así como dice, así como abundó, como se llama, las situaciones las feas, también la gloria de Dios abundó dentro de la vida de la gente. Mi alma te alaba, Señor. El libro de Efesios nos dice: en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios cumplió su palabra. Cuando Jesús dijo que eso iba a acontecer, eso aconteció. Y por último, músicos, por último, el recurso de los dones del Espíritu, talentos y administración. Eso tengo que condensarlo en 5 minutos. No es que me estén apurando, por supuesto que no. No piense de esa manera. Pero estas primeras 2 partes que le he hablado, creo que nos va a llevar a mucha reflexión. A mucha reflexión. 1 Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego al que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la Escritura? 1 Pedro 4:10-11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que los recursos son habilidades especiales que Dios da. ¿Para qué? Para el desarrollo de su iglesia. El don no es suyo, sépalo bien, no es suyo, no es de su pertenencia. Dios se lo dio, aleluya. Y ese Dios que se lo dio, al final va a necesitar un reporte de qué fue lo que tú hiciste. No vas a decirle porque fulano mengano habló mal de mí. No, eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque hay otros recursos espirituales que Dios te ha dado para poder salir de esa situación y tú puedas hacer la voluntad de Dios. La iglesia necesita de esos dones. Lo necesita. La iglesia necesita fortalecerse de su palabra. Y no solamente leer, sino practicar la palabra. La iglesia necesita entrar en un momento de santidad. Claro que sí, porque es el único recurso de poder saber más acerca de Dios. Dijo el libro de Deuteronomio, dice: de Dios son las cosas, es la palabra de Dios. Son las cosas ocultas, pero las reveladas son para nosotras. Porque allá en lo oculto de Dios, esas son las cosas que nosotros, si estamos interesados, Dios nos los puede dar. Por eso que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es Dios. Es Dios. Cuando Malaquías dice: y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda, no está hablando solamente de dinero.
Está hablando de las bendiciones que tú necesitas. Pero esa bendición que tú necesitas no es solamente para poder tenerlo y poder trabajar aquí en la tierra, en el mundo natural. No, esas bendiciones de Dios es para que tú puedas purificar tu alma, para que tú puedas estar siempre acepto delante de Dios, para que tú puedas ser ese tizón arrebatado del incendio. Aleluya. ¿Para qué? Para que esa palabra en ti no solamente sea un fundamento, sino sea un ejemplo para otros. Eso es importante, amado hermano. Su palabra, su fe, su amor, su poder son inigualables. Muchas veces yo y muchas personas, predicadores, dicen: hermanos, levantémonos, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a acá, vamos a hacer allá. Y qué bueno, no digo que eso es malo, pero es importante que cada uno sepa cuál es el trabajo a realizar en la obra de Dios. Muchas veces es importante que cada uno de ustedes vea su condición espiritual entre usted y Dios. Muchas veces es importante de que usted pueda entrar a ese lugar, a ese aposento, o pueda usted arrodillarse en la sala, en el cuarto, donde usted quiera, y pueda decirle a Dios: Señor, examíname, examíname. Queremos avivamiento. Dios desea darnos un gran avivamiento. Y Dios no necesita solamente de uno, de dos o de tres. Dios necesita de todos. Nos necesita. Si realmente para nosotros Dios nos ha dado todo y nos sigue dando todo, ahora Dios no necesita. Y se dirá: pero ¿cómo? Si Dios es... Sí. Dios necesita que su plan redentor continúe caminando. Dios necesita de poder hablarte todos los días. Dios quiere estar cerca de nosotros. Pero cuando hablo de necesidad, no significa en realidad que sin ti Dios no puede hacer nada. No, tampoco así. Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Así obedezcas o desobedezca, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Resumiendo todo, todas las bendiciones celestiales y recursos son para el desarrollo y cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Número 2, no habrá oposición para poder detener el avance de su palabra. Y número 3, su bendición y recursos son más que suficientes. Más que suficientes. Repita conmigo: su bendición y sus recursos espirituales son más que suficientes.